Voces en la radio que no deberían existir, figuras que caminan sin dejar calor, soldados que aparecen y desaparecen sin dejar rastro. Estas no son leyendas ni cuentos de fogata, son testimonios reales de militares que vivieron cosas tan inexplicables que el ejército jamás quiso registrarlas. Mi nombre es Luis. Estuve destacado en una base fronteriza en medio de la nada, donde el polvo cubría cada rincón y las madrugadas eran tan silenciosas que podías oír tus propios pensamientos. Una noche detectamos una presencia en el límite del perímetro. El operador con visión térmica dijo que tenía forma humana, pero no emitía calor. Pensamos en algún tipo de camuflaje y salimos a revisar. Seguimos las huellas con linternas, pero en un punto simplemente se detenían. No había señales de giro o retroceso. Nada. La atmósfera era pesada, como si el aire tuviera peso. Uno de mis compañeros murmuró: ¿sienten eso? Nadie lo dijo, pero todos lo sentimos. Esa noche soñé que alguien me observaba, y no fui el único. Varios compañeros dijeron sentir una presencia, incluso ver una figura parada junto a sus camas. Y todas las noches, la figura regresaba, siempre en el mismo punto, mismo trayecto. Nadie pudo alcanzarla, siempre desaparecía antes de que alguien la viera de cerca. Una madrugada me tocó estar en la torre. La vi con mis propios ojos. Alta, delgada, caminaba lentamente, pero no emitía calor. Esta vez se detuvo. Sentí que me miraba. Dio un paso hacia mí. Me aparté del visor, pero al mirar de nuevo, ya no estaba. Al llegar al lugar donde la vi, había huellas. No solo alejándose, también había pisadas que regresaban hacia la base. Desde esa noche, todo cambió. Nadie la volvió a ver, pero muchos aún sentían que algo o alguien se movía dentro del campamento. Con el tiempo, uno de los soldados más jóvenes comenzó a sufrir episodios de insomnio severo. Decía que cada vez que cerraba los ojos, veía a la figura parada al pie de su cama, sin rostro, sin moverse. Una noche, despertamos con sus gritos. Se había encerrado en el baño, llorando, diciendo que ella le había hablado. Cuando conseguimos calmarlo, nos dijo que la figura le había susurrado que ya no podía irse, que ahora era parte del lugar. Poco después pidió su traslado, pero antes de irse, dejó una nota en su litera que decía: «No es una sombra, es un guardián. Vigila desde adentro». Algunos decían que era solo una alucinación por el estrés. Otros evitaban hablar del tema, como si hacerlo le diera poder. Una vez, en una noche especialmente oscura, las cámaras térmicas fallaron por completo durante unos minutos, justo en el horario en que solía aparecer. Y aunque nunca lo admitimos oficialmente, desde esa noche, nadie quiso volver a hacer guardia solo. Me llamo Gómez. Durante años serví en zonas remotas donde la soledad era tan intensa como el calor del día o el frío de la noche. Pero de todas mis experiencias, hubo una que dejó una huella imposible de borrar. Estábamos en una base perdida entre montañas en Afganistán. Las noches eran eternas y el silencio más profundo que cualquier oscuridad. Una madrugada, mientras estaba en el centro de comunicaciones, recibimos una transmisión en clave militar. Era un llamado de auxilio, pero de una unidad que no figuraba en ningún registro. Buscamos respuestas en todas partes: superiores, inteligencia, bases vecinas. Nadie sabía de su existencia. Aún así, rastreamos la señal hasta unas instalaciones abandonadas desde hacía mucho tiempo. Me asignaron al equipo que debía investigar. El lugar estaba devastado. Restos de comida sobre mesas oxidadas, mochilas abiertas, documentos por el suelo. Como si quienes allí estuvieron hubieran desaparecido en un segundo. Pero lo más inquietante fue la radio.
seguía encendida. Revisamos los registros y descubrimos que la última transmisión era de hacía muchos años, y sin embargo, la señal estaba activa. Al intentar apagarla, la estática cambió. Una voz. ¿Quién está ahí? Nadie respondió. Necesitamos ayuda. Volvió a sonar. Intentamos comunicarnos, pero la voz nos interrumpió. Ya es muy tarde. Están llegando. La radio se apagó sola. Unos días después, uno de los soldados que había intentado hablar por la radio desapareció. Su patrulla fue hallada intacta, el motor aún encendido, pero él nunca fue encontrado. Desde entonces, nadie volvió a hablar de aquella misión. Pero hubo un detalle que no puedo dejar de pensar. Cuando exploramos el cuarto de comunicaciones, uno de los soldados encontró en la pared un mensaje tallado con una navaja. Decía: no estamos solos. Nadie supo quién lo escribió ni cuándo. También encontramos un casco militar cubierto de polvo con una inicial que no coincidía con ningún miembro de la unidad. Parecía antiguo, como de otra época. Uno de los documentos tenía manchas de sangre seca. No quisimos tocarlo, pero antes de salir, lo fotografiamos. La imagen, sin explicación, desapareció del archivo del informe días después. Desde esa operación, varios compañeros comenzaron a tener pesadillas con voces y transmisiones. Yo también. Y siempre, en el sueño, la radio vuelve a encenderse sola. Incluso una noche en la base, la estática volvió a sonar por unos segundos en nuestro canal, aunque nadie había tocado el equipo. A veces me pregunto si esa señal sigue esperando una respuesta. Y si no fuimos nosotros, ¿quién la apagó cuando llegamos? Soy el soldado Núñez. En una operación en la selva, nos enviaron a buscar campamentos ilegales. Éramos un grupo reducido. Todo parecía normal hasta que, durante la noche, los sonidos de la selva se detuvieron. En medio del silencio, escuchamos murmullos. Humanos. No había nadie visible, pero la sensación era inquietante. Al día siguiente encontramos estructuras antiguas, como un puesto militar abandonado. Dentro había archivos. En ellos, soldados que estuvieron ahí describían lo mismo. Susurros, figuras, interferencias en la radio. Uno de los documentos mencionaba una desaparición. Un pelotón entero, sin rastros, solo murmullos en la última transmisión. Cuando intentamos usar nuestra radio, una voz distorsionada dijo una sola palabra: váyanse. Y eso hicimos. Pero antes de irnos, vimos algo entre los árboles. Una figura con uniforme, sin rostro, mirándonos. En un segundo, desapareció. Regresamos a la base. Días después, intentamos buscar información sobre aquel pelotón, pero no existía en ningún archivo, como si jamás hubieran estado ahí. Yo sé lo que vi y lo que escuché, y no dejo de pensar en qué habría pasado si hubiéramos pasado una noche más allí. Una semana después del regreso, Salgado comenzó a comportarse de forma extraña. Se despertaba gritando en mitad de la noche, diciendo que ellos seguían hablando desde el bosque. Una noche desapareció del dormitorio. Lo encontramos afuera, parado en formación, solo, con la mirada perdida hacia la vegetación. Cuando le preguntamos qué hacía, solo respondió: estoy escuchando las instrucciones. Lo llevaron a la enfermería, pero nunca volvió a ser el mismo. No quería hablar ni dormir. Solo miraba fijamente al bosque. Poco después pidió baja voluntaria. Nunca más supimos de él. Un detalle que me persigue hasta hoy es que, días después de que Salgado se fue, apareció un nuevo mensaje en la caseta de radio, grabado con algo afilado sobre la madera. Decía: aquí siguen. Lo extraño es que nadie había vuelto al lugar, y todos juraban que la puerta estuvo trancada todo o tempo
Hay cosas que simplemente no tienen explicación, y mientras más tratamos de olvidarlas, más regresan, en forma de sueños, susurros o transmisiones que nadie debería oír. Si estas historias te dejaron con la piel erizada, imagina las que aún no han sido contadas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos reales que el ejército prefiere mantener en silencio. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like. Así sabré que estás listo para escuchar lo que otros no se atreven ni a mencionar. Nos vemos en la próxima historia. O quizás antes, si la señal vuelve a encenderse.